en China actualmente hay tal control de tipo de identificación facial. Por el ojo. De todos los chinos, Y por la cara. Van por la calle y están siendo monitorizados en todos los movimientos que hacen. Eso es China. Bueno, yo imagino que habrá alguna región rural donde no llegue todo eso, pero las ciudades chinas, todas las personas que están allí están monitorizadas, saben lo que hacen, a dónde van, las horas que tienen y los lugares donde se encuentran. Todo eso hay un sistema electrónico que va controlando a todas sus vidas. Y esa es la tendencia que va a haber para el mundo. Ese es el totalitarismo que va a utilizar el último anticristo y que ha sido siempre la prioridad de todos los dictadores del mundo. Control y control y control. Y tener a toda la gente dominada por el miedo a la multa, el miedo a la cárcel o el miedo a ser extinguido. O sea, frente a eso hay un movimiento libertario que se está levantando de tipo político también. Y es curioso, pues me gustaría tratar el tema. El presidente Milei fue invitado, creo que no fue este domingo o el anterior, bueno, a la inauguración de un local de culto en Río Cuarto, creo que es, en Argentina. Un local de culto para 15.000 personas, que es la iglesia más grande que hay en Argentina, porque el pastor que lleva esa iglesia tiene 45.000 miembros en su iglesia, repartidos por Argentina, ¿no? Y fue el presidente Milei al acto de inauguración y tuvo él la osadía o el valor de que en su discurso introdujo textos bíblicos. Yo he escuchado el discurso. Bueno, es un discurso político que tiene la valentía o la osadía de utilizar textos de la Biblia en los que, a pesar de todas las críticas que se han levantado alrededor de muchos evangélicos también, desgraciadamente, porque un hito histórico en el que un presidente de la nación visita un local de culto de una iglesia que es importante en el país, y él utiliza textos como algo que estuvimos aquí con el vicepresidente de Remar hace unos programas hablando, como cuando Samuel se enfada porque el pueblo le está pidiendo un rey, y como el Señor le dice: mira, hazles caso, pero adviérteles lo que el rey va a hacer con ellos. Es cuando se rompe la época teocrática de los jueces y empieza a haber reyes, y dice: los reyes van a alimentar un sistema que es dictatorial, que es el Estado, y esto estaba hablando... Y os van a cobrar impuestos hasta abrasaros. Se van a llevar vuestros hijos y vuestras hijas como esclavos, relativamente, los van a tomar y van a servirle a los intereses del rey, no a los intereses del pueblo. Y como ahí comienza, dentro de la historia bíblica, un proceso de santificación del Estado que lo que hace es hace que los súbditos sean esclavos del poder frente al reino de Dios. El intentar quitar de en medio a Dios para ponerse el hombre Dios, y es Satanás detrás. Claro, y él establece, él dice, la idolatría máxima. Claramente que el Estado es un instrumento diabólico. Es que lo estuvimos hablando aquí. Si es que él no tenía nada que ver con la política, este hombre, ¿no? En realidad. Pero él tiene... Es un empresario con éxito. Tiene luz, lee la palabra y llega a las mismas conclusiones que estamos llegando nosotros. Y luego resulta que hay muchos evangélicos que dicen: ¿cómo utiliza la palabra para ese tipo de cosas? Pero es que es verdad. Sí, le critican encima cuando en realidad y es porque muchas iglesias acaban siendo piramidales. Claro, Entonces, y son parte del Estado. Y resulta que son parte del Estado porque hacen alianzas con la bestia, la gran ramera, se convierten en rameras religiosas y a mamar de la bestia, y a perpetuarse en un poder.
que es lo que más le satisface, ¿no? El poder sobre las personas. Y bueno, pues sí que hay un movimiento que lo hace el Señor también, ¿no? Un movimiento de renovación espiritual y que va a acabar culminando con el mayor avivamiento espiritual de la historia, ¿no? Con millones y millones de almas nacidas de nuevo, que se van a consagrar a servir a Cristo, al Rey Eterno, y a hacer el bien y a predicar el Evangelio, ¿no? Y bueno, pues como más temas que me gustaría también, como a ti, tratar. El Trump, pues ahora resulta que de repente está dando un giro contra Rusia y ya le va a mandar armas a Ucrania, pero que las pague la OTAN. Como él es también la Europa, OTAN. que las pague Europa. La OTAN, sí, pero es Europa. No la OTAN. Es Europa. Porque él las construye, las cobra y lo pagan los demás, los Paganinis. Claro, lo pagan los miembros de Europa, que son los que están empeñados en ayudar a perpetuar esta guerra. Muy bien, pagarla. Pero eso también es un farol del póker que debe de saber jugarlo bien. El póker, y claro, Europa, vamos a ver, ya hay unos cuantos que están en contra de gastar los presupuestos europeos para dárselos a Zelensky, que se está demostrando que es muy confusa su actitud de perpetuarse en la guerra, ¿no? Y de pensar que la va a ganar, o sea, esa ilusión, o que al menos va a ganarla en términos de que Rusia no se quede con los territorios que ha conquistado, ¿no? Que va en camino no con los que ha conquistado, sino los que le quedan pendientes por conquistar, según va habiendo más tiempo de guerra. Rusia va a seguir ganándose terrenos. Sí, y claro, ahora pues le van a dar patrios y esto y otro, pero vamos a ver si Europa lo paga, porque claro, Europa está queriéndose armar con toda la clase de tecnología moderna que tiene que comprársela también a Estados Unidos y a Israel. Pero bueno, eso vamos a ver luego, lo de Israel. Sí, y resulta que ese plan de la bestia europea que se está formando y que se va a levantar con el mayor ejército del mundo, eso va a ser así. Curioso, porque Alemania tiene prohibido tener un ejército fuerte, porque lo firmó. Sí, pero creo que no sé si con 50 años caduca o no sé. El asunto es que ya está diciendo, lo proclama Alemania, que vamos a tener el mayor ejército. Y están. Entonces, ya dimos una profecía hace tiempo de que Europa tendría el mayor ejército del mundo y el mayor armamento. Y claro, después de ser masacrada con la crisis energética por todo este nuevo orden mundial, que lo que le interesaba a Estados Unidos, al Estados Unidos democrático, era masacrar a Rusia, que es una potencia gigantesca, y así poder doblar el valor del petróleo americano, como ha conseguido, y a la vez al mayor ¿cómo decirte?, enemigo económico del mundo no era China, ahora pues, cada vez es más China, pero era Europa. Europa tenía, juntos los 27, mucha más economía que Estados Unidos, y eso ha ido bajando. Lo han conseguido. Le han bajado los plomos, le han bajado la potencia a Europa de una manera tremenda. Pero con esta política de que Rusia va a atacar Europa, mentira, Rusia no pretende atacar Europa. Quiso entrar en la Comunidad Económica Europea, no se lo permitieron, y lo que pretende es no ser dominado por la OTAN ni por el nuevo orden mundial. Pero lo que pretende es hacer negocios como una Rusia más moderna, aunque con un espíritu de la KGB, porque no olvidemos, este hombre tiene un espíritu dominante, asesino desde siempre, no es nada nuevo. Y resulta que Trump ahora amenaza a Rusia con el 100% de penalización, como lo llaman los aranceles,
si no, deja la guerra, pero le da 50 días. Y además ya no te puedes fiar. Igual que Europa dijo el 1 de agosto. No, antes dijo el 1 de julio y sí, ha ido pasando. Era el 9 de julio, ahora el 1 de agosto, y seguirá ampliando, porque mientras haya negociaciones, él puede seguir ampliando los... Y mientras haya negociaciones, él el 10% ya está cobrando que antes no cobraba. Claro. Cuidado, ¿eh? Porque, claro, vamos a ver, el IVA aquí es el 21%. Ya todavía sigue en déficit Rusia con respecto a Europa, porque no conceptúan el IVA del 21% como un impuesto comparable. Claro que es comparable, allí no hay IVA. Entonces, ¿qué es esto? Claro que es comparable. ¿Qué quieren? ¿Que pongan ahí el 21% de IVA para que lo paguen los norteamericanos y en realidad se lo están poniendo a los exportadores europeos? Porque para que el americano compre ese producto europeo paga un 21% más si hubiera IVA. Pues ¿qué más da? Pagarlo como IVA o pagarlo como arancel. El problema está que es diferente a que lo paguen los exportadores a que se lo emplumen a los consumidores. Al final se lo van a emplumar a los consumidores, pero americanos. Por eso dicen que esto perjudica a Estados Unidos. No, esto equilibra la balanza. Ahí hay que ver bien claramente qué impuestos tiene Estados Unidos para exportar a Europa y qué impuestos tiene Europa para exportar a Estados Unidos. Entonces, vamos a igualar. No quieren. No, que Europa no quiere igualar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que quiere conceptuar como diferente. No, llámalo como quieras. Es un impuestazo, un arancel tremendo. Y bueno, pues estoy convencido de que primero, Europa tiene que gastar un dineral que no tiene y que va a ser duro para cubrir la exigencia de la OTAN. Porque el músculo industrial que tenía Europa lo ha cedido a China. Claro. Ese es el gran problema. Porque dice, no, mi potencia está en mi capacidad de consumo. Perdona, tu potencia estaba en la capacidad de producción, no de consumo. Claro. Porque al final el que te ofrece el servicio o el bien, él va a poner sus condiciones y tú vas a tener que tragar, sea cual sea la condición que te pongan, o si no tendrás capacidad de comprarlo. Y dices, con lo cual, esa balanza de pago va a ir a que te vayas empobreciendo. Entonces Europa lo va a tener crudo. Fíjate tú los frentes que tiene. Cubrir el 5% de la OTAN. Aunque sea ahora el 3, luego 4, pero sí. Segundo, ahí está el 2030. Segundo, tiene que eso compatibilizarlo con aumentar, que claro, puede justificar el crecimiento del ejército. Con el crecimiento del ejército, el crecimiento de tal, ¿no? Y mira por dónde, como resulta que la economía también está aflojando en Europa, pues muy sencillo. Se van a crear 1 millón de puestos de trabajo con los soldados. No de golpe, pero habrá un ejército de 1 millón de europeos, porque hay suficiente material humano para... Aunque resulta que, ayer hablaba yo con alguien, ¿no? Es decir, Europa está en un proceso de pérdida de nacimientos, es decir, los jóvenes europeos cada vez son menos, y lo que está viendo es jóvenes emigrantes de otros lugares. Diles a los inmigrantes musulmanes que vayan a hacer el servicio militar en Alemania, a los turcos o a estos, a los otros. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? No, ellos encantados. Pero luego tienes en el ejército... A alguien que te puede disparar para ti. ¿Qué les pasó a los césares? Ya. Que tenían... mercenarios. Dentro de su ejército, gente que no era fiable. Entonces tenía que tener un ejército alrededor suyo para protegerle de los propios ejércitos que tenían. ¿Por qué? Porque los generales que había en el ejército no eran sumisos y leales al César, sino que tenían sus propios intereses. Por eso, muchos de los marroquíes y argelinos felices de ser parte del ejército,
que tengan, no lo sé. Que tengan yo cuadros, tengo mi duda, pero que tengan generales. Muchos y que dirán que ir yo voy a matar por Alá, pero por vosotros no. No, de Entonces, momento no van a matar a nadie, porque esos ejércitos son para proteger, no para atacar. Sí, pero cuidado, es que el siguiente paso... Ay, amigo. Ese ejército va a ser para alguien sujetar, compra una pistola, pero va a ser para sojuzgar a la gente. Tiene la posibilidad de usarla. Sí. Esto es así, es por eso. Pero ese ejército es para sojuzgar a la propia gente de Europa. Claro, no para luchar tener contra a Europa controlada, claro, y dominada, ¿no? Pero después están provocando, y esto también es profético. Está provocando de tal manera a Rusia que como el oso se ponga furioso, según dice la Biblia, se come 3 costillas. Las tritura. ¿Y quiénes son? Precisamente los países que están en la Comunidad Económica Europea más fronterizos con Rusia, que tienen conflictos viejos y que los demonios, con permiso de Dios, despiertan esos odios y esos miedos. Y Finlandia, de repente, después de vivir 40 años en una relación comercial y de entrar y salir por la frontera con Rusia como por su casa, y prosperar con la energía barata rusa, pues está pasando al pánico. Mentiroso pánico. Porque si a Rusia no la provocan, salvo en ese conflicto que es un poco complicado de Ucrania, no se va a meter contra Finlandia, ni contra Suecia, ni contra... Pero Suecia, por ejemplo, que está teniendo ahora, resulta que un crecimiento económico tremendo, no sé si es Suecia o Noruega, que ha descubierto una bolsa de petróleo. Sí, será Noruega. Sí. Noruega, inmensa, Noruega. Pues esas 3... Sí, que son o esas 3 o... Estonia, Letonia y Lituania. Sí, pero las costillas, si lo porque miras, eso están dentro de... por debajo es Rusia y por encima es Rusia. Están en la boca. Están en la boca, claro, pero es curioso, pero si ves geográficamente, bueno, lo que parecen costillas son los otros 3. Puede ser los unos o los otros, pero yo pienso más por los que están más dentro de la Comunidad Económica Europea. Porque son, además, Estonia, Lituania y Lituania no le provocan. No tienen conflicto, tienen una procedencia y una relación más o menos pacífica y hablan ruso. Es que son rusos. Pero estos otros, pues son fáciles de entrar al trapo. ¿Por qué? Porque espiritualmente son una vergüenza. Habiendo tenido avivamientos y se han materializado y se han demonizado, babilonizado de una forma vergonzosa. Y son fáciles de estimular por los demonios y también por el nuevo orden mundial que quiere guerras. Claro. Esto está clarísimo. El negocio va ahí, si no se disparan así tiros... Que pueden entrar al trapo. Y yo creo que ya están empezando a provocar a Rusia de una manera... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Como último tema, hoy me llamaba la atención que la actual comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea está provocando a Israel en concreto, diciendo que tenemos que romper los acuerdos tácticos que hay con Israel. Israel es una potencia militar y sobre todo de inteligencia, y que tiene unas estructuras de tipo de protección informática, ¿no? de la batalla en el tema cómo es inteligencia artificial y todas estas cosas muy avanzadas. De hecho, Pegasus todavía no tiene esa tecnología en ningún otro país. De hecho, los países europeos se están nutriendo de la tecnología israelí para defensa. Las empresas armamentísticas israelíes las compran los ejércitos europeos porque el armamento que tiene Israel es superior incluso al que tiene Estados Unidos.
sobre todo en temas de... En algunas áreas. En temas de protección personal, de lucha, no de grandes... sí, lucha... De bombas y tal, no sé qué, pero sí... Mini luchas. No, del tema de lo que es el armamento de los soldados, de la protección de los soldados, etc. Israel tiene... ¿Por qué? Porque ha tenido que pelear eso y ha tenido que buscar la inteligencia para poder tener... Y está diciendo, rompamos, y el primero que aplaude es España. España y creo que Irlanda están ahí detrás como palmeros de esta situación. Pero, claro, dices, en el momento en que Europa pierde esa tecnología que tiene de Israel, se queda o en manos de Estados Unidos o en manos de Rusia. Ya sea como amigo o como enemigo, pero dices, si pierdo la protección tecnológica que tiene Israel, entonces sí que me quedo sin defensa. No, está empezando a acudir a China, porque China, que tiene... Peor todavía me lo pones. Ya, pero tiene un crecimiento... Es que creen que China no es tan enemigo como Rusia, no se dan cuenta que China... Es que el oso panda tiene la paciencia milenaria china y sabe esperar la oportunidad. Pero y es abrazable porque es abrazable, ¿no? que tierno, que nada, y se fían de China. Es increíble, ¿no? Entonces, y en cambio con Estados Unidos están de uñas. ¿Por qué? Por los aranceles y porque Trump no es masón ni está queriendo de ninguna manera aceptar el nuevo orden mundial, sino todo lo contrario. Está rompiendo todos los esquemas ideológicos de la ideología woke del nuevo orden mundial, que lo que quiere es babilonizar el mundo para que después sean muy fáciles de dominar los estupidizados y carnalizados y pervertidos seres humanos en una sociedad sin Dios. Y bueno, pues no, con Trump no pueden. Y por eso prefieren a China, te digo, que a Estados Unidos. Y están en ese sentido acercándose a China y no saben lo que hacen. Es más, prefieren a China porque ven en China un potencial de consumo para exportar en el freno que van a tener con las exportaciones a Estados Unidos, que es el mayor consumidor. Todo el mundo ha querido exportar a Estados Unidos porque es el mejor cliente que consume y consume, ¿no? Y como ahí le van a pagar un bajón, ya ha bajado el 20% de las exportaciones de vino, de aceite, etcétera, en España. Y entonces piensan en China, porque claro, ahí hay 1.500 millones de consumidores que van creciendo en el consumo. Bueno, pues van a pensar en la tecnología china, que fíjate tú ya en robótica. Una cosa están los, ¿cómo se llaman? Los drones. Los drones, que los chinos están súper avanzados en drones. Es más, en robótica, pues ya tienen soldados que disparan. Robots. Como la película de Yo Robot, ¿no? Que salían ahí. Es que cuando veas una película piensa que la imaginación precede, ¿no? A veces a una realidad futura. El asunto es que pues sigue creciendo el antisemitismo, porque el odio no solo lo quita el arrepentimiento y el perdón de Dios, ¿no? Y como no tienen ninguna conciencia, ningún respeto a Dios, pues no tendrán respeto a que su conciencia siga odiando diabólicamente. Y está creciendo a unos niveles que vamos a ver cómo pues producen mayor desestabilidad mundial y sobre todo económica. ¿Por qué? Porque además las consecuencias son bien claras. Van a boicotear a Israel y fíjate tú, quieren romper esa fuente de ingresos de Israel que encima beneficia a Europa, porque es que Israel lo que vende siempre, el 50% de todos los tomógrafos del mundo de Israel, todo lo que es los
estas empresas revolucionarias de nuevos inventos, gran parte ya no es de Silicon Valley, sino que es de Israel. Bueno, pues en definitiva, están pegándose un tiro en el pie, no, probablemente acabarán pegándose en la cabeza, porque además Dios está detrás de Israel, claro, de una está forma Romanos 1, irrefutable. Está en una forma irrefutable con Dios, el amor y la protección a Israel, aunque la trata con la vara pero vamos, sin contemplaciones, por lo dura de orgullo y de amor al dinero que tiene. Pero bueno, que nadie pretenda. Y entonces, todos los que Dios bendijo por haber sido pues benefactores de Israel y que ahora se convierten en malhechores contra Israel, que van a tener consecuencias. Yo estoy convencido que la Argentina, la caída del peronismo y de esta perversa Kirchner, pues fue porque atacaron a Israel y atacaron a Remar, o sea, porque vamos a verlo también, ¿no? Y estoy convencido de que aquí en España una de las causas principales, que no las dicen nunca en los informativos, de por qué va a caer este gobierno estrepitosamente y vergonzosamente, es tremendo cuando... es porque se han atrevido de una forma grosera y el Sánchez que fue a ser antisemitas, con unas declaraciones vergonzosas contra Israel, y porque han atacado al mayor ministerio de Cristo en España. Y eso no va a quedar. No va a quedar sin... La verdad es que cuando Sánchez va a Israel y se reúne con el presidente israelí, es decir, Herzog, ¿no? y con Netanyahu, y luego sale maldiciendo a Israel, si tú le ves a partir de ahí, su realidad física... Wow. Ha ido degenerando. Está convirtiéndose en un monstruo, parece. Al estilo de Chávez. ¿Sabes lo que yo veo? Lo que le pasa, lo que sucedió a Nabucodonosor. Y lo que le pasó a Chávez en Venezuela. Pero Chávez tuvo un cáncer porque dijo... Por maldecir. Maldigo desde mis entrañas. No, pero como tiene espíritu de Nabucodonosor, de creerse... de emperador. El emperador, y de creerse... Tiene un narcisismo subido, una egolatría máxima, pues se está transformando, como Dios castigó a Nabucodonosor, convirtiéndolo en una bestia. Se está transformando en un animal. Casi podríamos decir que hay una metamorfosis física en su aspecto, ¿no? Bueno, pues con mirada y con la cara y bueno, el cuerpo, bueno, en fin, una palabra, está ya empezando a recibir su quebrantamiento. Que Dios tenga misericordia de él, es lo que podemos pedir, y le dé el don del arrepentimiento, porque si no lo tiene crudo, ¿cómo va a acabar? En estertores, en terribles dolores y en tragedia familiar y en todos los sentidos. Eso es la que... Y mientras tanto, pues tenemos que seguir orando por Israel. Y bendecirlo para ser benditos, ¿verdad? Y bendecirlo. Y la mejor manera de bendecir a Israel, de mostrar esa gratitud y ese amor a Israel, porque de ellos nos viene la salvación, de los judíos, como dijo Jesús. Jesús no es palestino, no era judío, vamos a dejarlo bien claro. Y todos los profetas y los apóstoles, y el libro que es el manual de Dios para nuestra vida, es el libro de los judíos. Hemos de mostrar una gratitud, un amor, y no por obligación, sino por verdadera amistad, verdadero cariño. Y la mejor manera de ir a consolar a Sion, de orar por la paz de Jerusalén y de decirles que no somos antisemitas, que queremos ser sus amigos y ponernos a su servicio incondicional en el amor de Cristo, es ir a Israel. Todavía nos quedan 2 plazas para cubrir y ya se está acabando el tiempo. Por favor, anímate, esfuérzate y llámanos, búscanos y sé valiente. Porque no pierdas la gran oportunidad de tu vida. Es agosto. Seguro que tú que estás escuchando tienes vacaciones en agosto. Pues guárdate esa semana de agosto, del 9 creo al 16, ponte en contacto
y ven a Israel, una pareja, un matrimonio, el mejor regalo de luna de miel, una renovación de una luna de miel diferente. Te garantizo, si quieres te lo escribo, que será el mejor viaje de tu vida. Te esperamos. Vamos a Jerusalén y vamos a ir cada año. Este año 2 veces como el año pasado. Sin miedo a nada ni a nadie, porque si es voluntad de Cristo y le agrada que vayamos, Él va con nosotros y Él nos protege. Amén. Pues vamos a orar. Señor bendito, gracias por este tiempo que hemos tenido y te queremos poner delante tuyo un día más, Señor, todos los asuntos que hay alrededor nuestro, especialmente en este país. Sabemos que tú amas España porque tienes testimonio de una iglesia viva, Señor, también de nuestro ministerio, que tú lo levantaste desde este país con un propósito. Señor, y pedimos, Señor, que tú bendigas España especialmente. Señor, que nos guardes de todos esos planes del maligno. Señor, y guardes también a Israel, Señor, del mal que viene sobre toda la tierra, Dios mío. Bendice ese viaje que se va a realizar ahora en agosto, Dios mío. Señor, y utilízalo como instrumento profético y de bendición para esa tierra, Señor, y que se cumplan tus propósitos, tanto aquí en España como con Israel. Señor, bendecimos aquellos lugares donde tú nos has puesto, por todos los países del mundo, Señor, y te pedimos de tu gracia un día más para que nos hagas estar en gracia, Señor, no en temor, Señor, en victoria, y podamos así manifestar tu gloria y tu reino en medio nuestro, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Al Señor y a ti y a los medios. Sí, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.